En los primeros dos videos les he presentado algunos problemas muy comunes que se presentan cuando se hacen quesos artesanales, bien sea con fines comerciales o para nuestra familia. Hoy les voy a presentar el tercer video de esta saga que se refiere a los problemas y soluciones cuando hacemos quesos artesanales y vamos a empezar ya. Vamos a hablar entonces del otro problema, que es el problema número 10, que es cuando el queso sale blando. Y para las variedades de queso duro hay varias causas. Es posible que el queso, que es suave o sin sabor, no haya expulsado suficiente suero durante el proceso de cocción. O cuando el queso se está enmoldando, a veces nos pasa que el queso está como muy suave. Eso hace que el sabor se diluya. El queso se enmolda y el queso está muy suave, no drena, está como saturado. Eso pasa por varias causas, bien sea porque se cocinó demasiado, y cuando se cocina demasiado, la parte externa de las caseínas se saturan por el calor, entonces el queso no drena. Eso es una causa. Entonces, para corregir eso, la próxima vez que hagan queso, no calienten tanto y para dar paso a que el suero vaya pasando, ¿no? También otra causa es cuando cortan demasiado grande, la cuajada es muy húmeda, el queso queda demasiado saturado. Entonces, para corregir eso, la próxima vez que hagan queso, corten en pedazos más pequeños, cubos más pequeños, y agiten un poco más para ayudar para favorecer la sinéresis. Y al favorecer la sinéresis, el suero va a drenar perfectamente. Voy a regresar otra vez a la parte de la temperatura, ¿no? Cuando ustedes están haciendo queso, supongamos que cortaron grande, pero también calentaron demasiado, ahí tienen dos variables, ¿no? Entonces tienen que atacar primero una y después la otra. No pueden atacar las dos a la vez porque si no, no les va a salir el queso nunca. Entonces, si la primera vez cortaron muy grande, corten más pequeño. Si ven que el queso les queda todavía muy húmedo, quiere decir que calentaron demasiado rápido, calentaron muy fuerte. Entonces, ¿cómo corregirlo? Tienen que calentar más lentamente. ¿Cómo hacerlo? Tienen que elevar la temperatura. Eso, por supuesto, esto pasa cuando están haciendo quesos, digamos como el mozzarella, quesos que necesitan un segundo calentamiento, quesos como el parmesano, quesos como el gouda, que son quesos que necesitan un segundo calentamiento. Eso se llama escaldado. Entonces, esos quesos, cuando se escaldan, si la persona que hace el proceso no conoce muy bien o se calienta demasiado rápido, como les dije, se satura la parte externa de la caseína y el queso no drena. Pero para evitar eso, lo que hay que hacer es ir calentando poco a poco a una rata de, digamos, 2 grados Fahrenheit cada 5 minutos. Si ustedes calientan, por supuesto tienen que medir el proceso, ¿no? Con esa rata de calentamiento no van a tener ningún tipo de problema. También, si se está haciendo queso fresco y les pasó, no se mortifiquen, que no es mal de morir. A mí me ha pasado muchas veces. Pero lo que deben hacer es que dejen el queso secando más tiempo. Y eventualmente se va a poner más duro. Y cuando ya esté duro, o tenga ya la consistencia adecuada, ya lo pueden envolver, o si quieren encerarlo, lo enceran, o lo siguen dejando secar para que Pero no les recomiendo mucho que lo dejen secando, porque va a perder todavía más agua, entonces ya el queso no va a ser el queso que ustedes están buscando. Cuando ya tenga la dureza apropiada, pueden inclusive con un afinador abrir el queso, sacar una muestra, a ver cómo está, si está bien, o si todavía está muy flojo adentro, pueden dejar el queso secando un poco más porque está saturado, ¿no? Pero si está bien, ya lo pueden encerar. Y lo meten en frío para que empiece la maduración normal. Ahora bien, si pasa que cada vez que hacen queso, les queda siempre muy suave, pueden comenzar, y esto es como un dato, pueden comenzar a agregar un poquito de lipasa a la receta. La lipasa es una enzima que actúa sobre la grasa y le da al queso un sabor particular, un sabor amantequillado. Por supuesto, cuando se agrega lipasa, las cuajadas tienden a ser más suaves y los quesos van a compactar más. Una cuajada cuando es demasiado suave también implica que el cuajo es más débil, porque la cuajada es más débil. Así que de repente puedes acompañar la lipasa con un poquito de cloruro de calcio. El cloruro de calcio ayuda a tener una cuajada más fuerte. Bueno, ese es el problema número 10. Entonces, ¿cómo la están pasando? ¿Les gusta el video? Si les ha gustado el video, los invito a compartirlo y así YouTube también lo va a compartir. También si desean apoyarnos para que sigamos generando más y mejor contenido, pueden apoyarnos por patreon.com
Doctor Quesero TV o en el programa de membresías del canal, y con su aporte nos ayudan a crecer y ustedes aprenderán mucho más. Solo sigan el link que dice unirse o join en inglés y la plataforma va a ser el resto. Bueno, sigan disfrutando del video. Problema número 10. Ahora vamos con el problema número 11, que es la cuajada son difíciles de prensar. Y eso pasa por un exceso en la agitación. Cuando estamos haciendo el queso, que se corta, se agita demasiado, o también cuando la cuajada se cuece demasiado. Esa cocción es cuando todavía el queso está en el vat o en la tina de cuajado. Básicamente la razón es el problema anterior, ¿no? La cuajada se deshidrató demasiado y no prensa, pues. Entonces, al expulsar demasiada humedad, el queso deja de ser maleable y no comprime, no aglutina. Por lo menos cuando estamos haciendo queso costeño, queso feta, la sal deshidrata la cuajada y no aglutina, no prensa. Bueno, ese es el problema 11. Vamos a otro problema que es muy común también, pasa sobre todo cuando hacemos cheddar, también cuando hacemos queso suramericano como el costeño también, que es el problema número 12, que se forman grietas en el queso cuando se le prensa. A veces pasa que estamos prensando el queso y cuando se saca la prensa está todo agrietado. Entonces se debe a varias causas. La primera causa puede ser que la carga que se le aplicó al queso fue demasiado suave. Esta poca presión hace que la cuajada, que todavía está caliente, no se fusione entre sí completamente. Y eso va a causar las grietas que por supuesto son indeseables en el queso. Y un queso de ese tipo, si eso va a competencia, está penalizado. Para corregirlo, por supuesto, aumenten la carga, muy sencillo, ¿no? Otra causa por la cual eso pasa es que el queso tiene demasiada sal. La sal deshidrata el queso. Cuando uno coloca la sal y empieza a amasar con las manos, uno empieza a sentir que la cuajada se empieza a poner dura por la sal, porque se está deshidratando. Si colocan demasiada sal, llega un momento que parece que fuera piedra, y cuando lo meten en el molde y prensan, el queso queda totalmente agrietado. Otra causa también es cuando el queso gana demasiada acidez, está demasiado ácido, el queso se hace grumoso, crumbly, y también le salen grietas. Lo que se coloca en prensa, la presión tiende a quebrar, como el queso no tiene calcio, o tiene muy poco calcio, el queso se agrieta. Eso pasa mucho con el feta, con el costeño pasa también, que es un queso colombiano. Cuando uno hace ese tipo de quesos, esas grietas a veces se empieza a formar hongos en esas grietas, lo cual es muy difícil de evitar. Cuando uno hace queso es imposible que los hongos no salgan, sobre todo si se están haciendo quesos madurados, ¿no? Para evitarlo, lo que hagan lo siguiente, ¿no? Rocíen el queso con vinagre o las grietas con una solución de vinagre y agua, rocíen con atomizador. El vinagre va a inhibir el hongo, entonces el hongo va a dejar de crecer. También le pueden pasar un cepillo de cerdas suaves, ¿okay?, de nylon, y van a ir raspando el hongo y después lo pintan con vinagre otra vez y lo lavan. Las grietas se van a eliminar, las grietas del hongo, ¿no? Por supuesto, si las grietas son profundas, es muy difícil eliminarlas, pero bueno, ya eso es parte de la manufactura. No quiere decir que el queso cuando se agrieta ya está perdido y tienen que botarlo, no. Simplemente ahí lo van llevando. Recuérdense que la maduración es el proceso más lindo de hacer quesos artesanales porque ahí no está el árbol. Entonces tienen que ir poco a poco, quitan el exceso de humedad, donde ya el queso esté pintado y limpio, séquenlo con un paño. Generalmente en las queserías industriales lo que se hace es que se cepilla y se deja así. Se cepilla y se mete otra vez. Pero si lo están haciendo en su casa, séquenlo con papel para que el agua no prolifere más y el hongo no ataque a la corteza, porque recuerden que cuando atacan a la corteza, el queso tiende a ponerse blando en la parte externa. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y la semana que viene seguimos con más problemas y soluciones. Falta el problema 13 y el 14 y por supuesto las conclusiones. Entonces eso lo vamos a hacer la semana que viene y con eso cerramos este capítulo de problemas y soluciones en quesos artesanales. Ojalá les haya gustado el video y si les gustó pueden darle like y pueden compartirlo con sus amigos o familiares y así ellos también aprenderán. Bueno, es todo y ya saben que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta la próxima.